Digamos que todos los animales aprendemos a tener miedo y que esto de alguna manera se llama respuesta adaptativa. ¿A cuento de qué viene esto que parece descolgado? A cuento de que hace un tiempito en Uruguay salían unas noticias a través de las redes, a través de algunos medios de información que indicaban que la banana traía unas arañas que siempre supimos que venían de Brasil, pero que se habían colonizado en nuestro país, que habían logrado un grado de adaptabilidad por el cual había colonias de esas arañas. Hay algunos científicos que por ahí andan diciendo que esa araña es altamente peligrosa, otros científicos dicen que hay dos especies, una más peligrosa que la otra. Bueno, el asunto, para ir al punto, es que hay mucha gente que le tiene miedo a las arañas, por fobia, que es un miedo patológico, o simplemente por esta respuesta adaptativa de, bueno, evitar todo aquello que nos pueda llegar a hacer daño. ¿Cuán peligrosa es esa araña? Es cierto que está establecida en colonias en Uruguay cuando en realidad viene de zonas tropicales, de otros lados. ¿Es cierto que se adaptó y que vive en Uruguay? ¿Es cierto que tenemos que andar con una chancleta en la mano? Bueno, para hablar así, en concreto, bien claro, pero con científicos que son los que saben, para no andar payando sobre un tema que tiene que ver con nuestros miedos y es un tema serio, es que esta mañana es un placer para nosotros recibir en la televisión pública a dos aracnólogos, son doctores en biología, trabajan en la Facultad de Ciencia y estoy hablando de Fernando Pérez Miles y Miguel Simo. Un gustazo tenerlos acá. Buen día, mucho gusto. ¿A qué obedece, para poner un poco el contexto, el miedo antropológico que tenemos a las arañas? Y a otros bichos, pero fundamentalmente a las arañas. Tiene una base real, y es que todas las arañas tienen veneno. Ajá. Entonces es probable que el miedo, esa respuesta adaptativa, tenga una base real. Ahora, ese miedo patológico o ese temor tan exagerado es infundado, porque la enorme mayoría de las arañas no son peligrosas para el hombre. O sea, conocemos unas 47.000 especies en el presente. Se supone que hay muchas más, que habría unas 170.000 especies. Ah, mira. Pero la enorme mayoría no son peligrosas para el hombre. Menos de un 1% son peligrosas para el hombre. Y no solo no son peligrosas, sino que nos hacen un favor, Claro. que es que controlan naturalmente poblaciones de insectos que suelen ser perjudiciales porque se comen los cultivos, porque transmiten enfermedades, porque nos pican y son molestos. Claro. Entonces nos hacen un favor, son un insecticida natural. Son consumidores secundarios, digamos, ¿no? Ahí está, Claro. controlan naturalmente las poblaciones de bichos que son mucho más perjudiciales. Entonces, ese temor en realidad, si tiene una base real porque hay alguna especie que puede ser peligrosa, mayoritariamente es infundado, no tiene sentido. Claro, pero de todas maneras puede haber algunos elementos que hagan que nosotros temamos a las arañas. ¿Cómo se vincula el largo de las patas, la vellosidad de las patas, el tema de los 4 ojos en algunas de ellas, ¿no? Sí, tienen entre 2 y 8 ojos, pueden tener muchos ojos. Es como que medio impactante. Es impactante, aunque muchas de esas que tienen muchos ojos tienen mala visión, son nocturnas, ¿no? Sí, no todas tienen muy buena visión, hay unas muy pequeñas, esas que andan en las flores, que saltan, esas tienen muy buena visión. Pero después las arañas que yo estudio, por ejemplo, que son las arañas pollito, esas peludas grandes, esas son nocturnas y ven muy poco, a pesar de que tienen 8 ojos. Claro. Bueno, y hace algún tiempito apareció esta noticia de que había colonias de esta araña del banano, también le llaman araña de oro, ¿no? Araña armadeira, le dicen también en Brasil. Por su actitud defensiva, ¿no? Sí, tiene un despliegue bastante llamativo cuando es amenazada, ¿no? Que hace, yo siempre digo que es como cuando un golero está por atajar un penal, que se mueve para los costados. Se levanta, ¿no? sí. Y está exactamente, levanta los 2 primeros pares de patas y se balancea. Sí. Pero esto puede generar cierta incomodidad, ¿no? El ser humano puede verla como ese movimiento medio errante. Sí, sí, de todas maneras, como decía recién Fernando, ¿no? Esto es bastante antiguo, ancestral en la cultura humana y lo que es el movimiento rápido de estos animales, lo que tú decías sobre las setas, o sea, los pelos generalmente en su cuerpo, y el hecho de ser animales venenosos es algo que, más allá de que sea un animal que es totalmente inofensivo, generalmente está todo mucho más dimensionado y en general se le tiene más temor de lo que se debería, ¿no? ¿Verdad? Respecto a esta especie, a la araña del banano, es una especie que ya hace bastantes años que venimos monitoreando, venimos trabajando, para ser más exacto, unos 35 años, que es el primer estudio entonces, ¿no? que se hace acá en Uruguay respecto a la introducción de esta especie
por cargamentos de banana provenientes de Brasil. La banana es una fruta que en realidad se importa de otros destinos también, ¿no? Pero la que habitualmente se había encontrado esta especie es en arañas provenientes de Brasil, que para que tenga un poco la audiencia idea, son de plantaciones que vienen de los estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, o sea, lo más austral del Brasil. Claro. ¿no? Y naturalmente vive en bosques, el bosque atlántico, que se llama, es un bosque más que nada sobre el océano Atlántico que hay a lo largo de la costa brasileña, pero también coloniza, diríamos, ambientes que son antropizados o modificados por el hombre, en este caso plantaciones, plantaciones de este fruto de banana. Y entonces así es como accidentalmente, se dice, el nombre técnico, llega al Uruguay en forma... metida entre los cachos, digamos, ¿no? Exactamente. No hay que alarmarse de que llegan grandes cantidades. Antiguamente llegaba mucho más porque los sistemas de importación no eran tan procesados en forma industrial como ahora, y venía directamente la fruta, diríamos, toda la espiga del banano, envuelta en un saco de polietileno, y venía directamente acá. Entonces hubo un estudio que hicimos hace muchos años con toda una lista de animales que llegaban introducidos, no solo arañas. Hoy en día es más raro que eso pase porque cambió el método de importación, ya viene encajonada, viene más procesada, pero en forma accidental, como decía, puede venir algún ejemplar. En estos días hemos estado atentos a que se han registrado más de un caso, un poco también hoy en día por las redes sociales nos enteramos más, pero en realidad no es diferente de lo que veníamos viendo, como decía, en estos últimos años. No es que tengan un monitoreo específico, pero se sabe que no hay una mayor cantidad, que no hay una abrumadora cantidad de arañas que vienen decoladas, digamos. Y la probabilidad de que este animal se aclimate a nuestro país es casi nula. No tenemos ningún registro en estos 35 años de poblaciones que se hayan adaptado, o sea, nativas o que se hayan introducido, como otras especies de arañas que sí han venido de otros países y se han establecido, por ejemplo, en las ciudades, pero esta no. Por lo tanto, esta especie es muy improbable, por las condiciones naturales en las cuales está acostumbrada a vivir, que en Uruguay se aclimate, por ejemplo, en zonas de pastizales o en zonas urbanas mismos, ¿no? Claro. Así que esa idea de que pueda haber colonias que se hayan adaptado, tendremos que desterrarla un poco a los efectos de sacar, no para crear una contradicción técnica entre los científicos que después dilucidarán en la academia, donde los lugares donde corresponde, no es la intención, si la intención es sacarle un poco de presión a la gente que dice, bueno, aparecieron acá en Maldonado, en la zona de Piriápolis, hay que tener más cuidado, yo qué sé, hay gente que de verdad está asustada con esto. Claro, nosotros nos manejamos con evidencias, es decir, con hechos. En 35 años, como dice Miguel, no hay evidencias de poblaciones que se hayan aclimatado de esta especie aquí en Uruguay, lo cual es bastante lógico por las diferencias climáticas, las diferencias ambientales en general, ¿no? Claro. Otra cosa importante, y es que aun cuando esta especie a la que nos estamos refiriendo, la araña de los bananos, es una especie potencialmente peligrosa, en el 90% de los accidentes de mordedura los casos son leves. Bien. Es dolor local, es eritema y son leves el 90 o más % de los casos de accidentes. Los casos realmente que pueden ser más peligrosos son en niños. Porque me imagino que hay una relación directa entre el tipo de veneno que tiene la araña, que en este caso se sabe que es una araña poderosa, pero el peso también del individuo al que ataca, ¿no? Exactamente. Como los niños son más livianos y la toxicidad está en relación al peso del individuo que muerde, son que se dan los casos más peligrosos. Además, los venenos de las arañas no han evolucionado para este tipo de mordeduras. Los venenos no son defensivos en general. Las arañas usan su veneno para capturar las presas, para licuarlas, porque las arañas no mastican, succionan, y luego succionan esa especie de caldo que queda dentro de la presa. Entonces, digamos, la mordedura defensiva es el plan B. Claro. Cuando no puede huir la araña, cuando esos despliegues que mencionaba Miguel, tipo arquero, no cumplen la función de asustar, entonces la araña como que se ve obligada, entre comillas, a morder. Y generalmente los accidentes se producen cuando una araña se mete dentro de la ropa o dentro de un calzado y la persona la aprieta, ¿no? En general los accidentes se dan ahí. Ahí va. Hablemos un poco del comportamiento de esta bichita. Cuando se siente encerrada, que no tiene escapatoria, pero ¿necesita que haya un contacto físico? Es decir, que uno la toque para que no salta, por ejemplo. No salta. Puede caminar muy rápido, pero rapidísimo, dicen que hasta 40 km/h, ¿es así?
En realidad la araña esta de los bananos, Phoeneutria nigriventer, la especie que llega al Uruguay, es una araña muy rápida, ¿no? Porque generalmente en su ambiente natural ella trepa árboles, por ejemplo, imagínense, ¿no? Que tiene que subir por superficies verticales, o sea, tiene una habilidad muy rápida y muy grande para poder ascender, por ejemplo, por troncos, por ramas, ¿no? Pero también se desplaza muy bien por el suelo, donde generalmente tiene que bajar en la noche para alimentarse de insectos, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces tiene digamos, una amplia facilidad para el desplazamiento, es muy rápida. Y por lo tanto, en general, como decía Fernando, los accidentes es cuando, por ejemplo, un verdulero, por ejemplo, o en este caso los trabajadores que trabajan con la venta del fruto como la banana, cuando van a manipular el fruto para encajonarlo o para acondicionarlo para la venta, ahí en forma imprevista, de forma accidental, generalmente la araña se esconde debajo de lo que es la espiga del fruto. Es ahí donde el contacto, es donde, con las manos, por ejemplo, lo más común, ¿no? Es donde la zona del cuerpo más afectada, ¿no? Pero recordamos, y siempre hacemos la aclaración, que esto es bastante puntual en los casos que se da, ¿no? No siempre se va a dar una mordedura o un accidente, ¿no? ¿Hay algún tipo de fumigación que se haga en este proceso de traslado de la banana cuando entra al país? Sí, yo no tengo detalles de eso, tal vez Miguel sabe mejor, pero en realidad sí tienen un proceso, creo que son tratadas con insecticidas. Claro. Con insecticidas que tienen un poder, o sea, tienen una duración limitada para que no afecte a los seres humanos. Claro, ¿no? En el consumo. Sí, hay controles sanitarios que generalmente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no? Es el que hace esos controles, pero no específicamente sobre la araña, ¿no? Sino por otros tipos de plagas que generalmente son larvas o son plagas que son insectos y que están ya señalizados a nivel del control sanitario aduanero en el país, ¿no? Claro. Pero la araña, como digo, viene como complemento de una manipulación de una mercadería, en este caso de un fruto, que a veces por forma accidental queda dentro de la caja, ¿no? ¿Es posible que se reproduzcan más allá no? Bueno, ya lo establecimos con lo de las colonias. Para reproducirse tienen que estar las poblaciones aclimatadas y claro. como decía Fernando, no tenemos en tantas décadas registro de que eso haya acontecido. Bueno, ¿qué debe hacer una persona si lo pica una araña? Le puede pasar, lo pica, no, lo muerde, perdón. Claro, no si lo muerde una araña, es muy importante si puede capturar a la araña viva o muerta. Claro. Lo más entera posible, porque el reconocer la especie que mordió a la persona va a orientar mucho en el tratamiento que se va a seguir. Entonces es importante, no siempre es posible, pero si es posible, si se ve, capturarla es una buena medida. Se pueden conservar en un frasquito con alcohol. Bien. Y después comunicarse con el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital de Clínica, que allí hay médicos especializados en tratar este caso de mordeduras, de arañas, de otros animales, intoxicaciones. De todas maneras, además hay como un periodo de ventana entre que, supongamos, el peor de los escenarios, una araña de estas muerde a un niño pequeño, que es donde podría tener una afectación importante, pero hay un periodo de ventana entre el momento de la mordedura y el momento en que empieza a hacer efecto ese veneno, ¿no? Sí, el efecto, el dolor aparece bastante rápido. Y conviene consultar al médico lo antes posible. Claro, bien, perfecto. ¿La sintomatología a nivel cutáneo cuál es? Es enrojecimiento, que es el eritema, y dolor local fuerte. Dolor local. ¿Algún tipo de fiebre? ¿Alguna otra Eso puede síntoma? aparecer después hay efectos moderados, un poquito más graves, como puede ser taquicardia, otro tipo de síntomas. Y bueno, en efectos graves se produce edema de pulmón. Bien, ya en otro momento hemos hablado con aracnólogas aquí en el programa, estableciendo una especie de mapeo de cuáles serían las arañas a las que usted tiene que tener más precaución, no salir a matar indiscriminadamente animales que son sustantivos en el mantenimiento de nuestra ecología. Pero para repasar un poquitito, la araña que está detrás del cuadro, por ejemplo. Esa es la que produce los accidentes más frecuentes, Loxosceles leta, la araña del cuadro, del rincón, porque está en nuestras casas. Entonces, qué chiquita además, es muy chiquita, marrón. Hay una página web que tenemos, si ustedes entran en la página de la facultad, que está elaborada por Miguel, que tiene las arañas peligrosas de Uruguay. Ahí tienen fotos, tienen información muy detallada de todas las especies que pueden producir o que tienen potencial peligro aquí en Uruguay. Perfecto, pero a rasgos generales. Ahí es una cosa muy importante, la información es la base.
Sí, ¿no? Para por la supuesto. población. Por eso nos hemos preocupado en estos años de generar material para todo público. Así como decía Fernando, en nuestra página web hay información sobre las especies de arañas que pueden tener interés sanitario, pero también tenemos información sobre otras arañas que ustedes pueden encontrar en la casa, que pueden encontrar en su jardín. Recientemente, a raíz un poco de esta consulta por la araña del banano y la difusión que ha tenido la noticia, también nos han consultado muy a menudo por otras arañas que la gente ve en su jardín y que, bueno, en esta época de verano, claro, tengan en cuenta de que es muy probable que encuentren más arañas que de costumbre. En la época reproductiva para ellos hay mayor número de ejemplares y por lo tanto se las puede ver. Y bueno, mucha gente nos manda a veces una foto por celular y bueno, enseguida tratamos de orientarlos y darles, si podemos, el nombre de la especie. Pero la base es la información, para también quitar un poco el miedo que hay sobre este tema. Bueno, y con esto cerramos. En base a la información, como en cualquier orden de la vida, nos quitamos los miedos, crecemos como individuos y obviamente tenemos una sociedad más integrada también con los animales con los que convivimos, o ellos tienen que convivir con nosotros, que somos bastante más dañinos. Pero además de la información, hay formas terapéuticas de tratar el miedo a la araña o la aracnofobia. ¿Qué saben ustedes acerca de los últimos estudios en relación a la materia? Me enteré que hay un paper por ahí ya certificado, que están estudiando en España una forma de quitarle el miedo a las personas a través de la realidad virtual. Los mecanismos o las prácticas que yo conozco son sobre todo la habituación. Comienzan a habituar a la persona que tiene ese miedo con dibujos de araña, luego fotografías, luego la muda. La muda es la piel de la araña tiene que cambiar la piel para poder crecer, porque tiene el esqueleto por fuera y no por dentro como tenemos nosotros. Entonces la piel es muy parecida a la araña viva. Y finalmente una araña viva. Incluso a un conocido psicólogo de acá de Uruguay le prestamos una vez una araña pollito, porque estaba tratando a un paciente, la utilizó en el tratamiento y curiosamente la crió muy bien además porque nos devolvió la araña más gordita, en buen estado de salud. Bueno, Miguel, Fernando, un placer que hayan estado acá realmente. Me gusta sobre todo la forma en que ustedes pudieron explicar de forma muy sencilla miedos que son ancestrales, es decir, intentando quitar miedos que son ancestrales y de preservar a esta especie que, bueno, bien cumple su papel. Así que gracias por haber estado acá. A usted, si le tiene miedo a las arañas, ya sabe, hay algunas terapias. No ande con la chancleta en la mano, cumplen un papel sustantivo. La que está en la esquinita del cuadro, la que está en la esquinita del vértice de las paredes en su casa, es buenísima, déjela, convivamos. Gracias por haber estado acá. Gracias a vos por la invitación. Un placer, nos vamos a la pausa.